Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Bien, profe, ahí vamos. Ahí van, ¿van bien o van mal? ¿Cómo van? Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, vamos a comenzar de una vez con un tema muy, digamos, especial en términos de la organización de la empresa, porque realmente este paso en términos de estructura y de lo que consideramos importante dentro de una empresa es su organización, su estructura orgánica, sus niveles de jerarquía, sus funciones, en fin, todo lo que puede determinar el funcionamiento de la organización. Entonces, para ello también vamos a analizar todos los aspectos relacionados con la organización. Bueno, entonces como les comento, vamos a analizar el estudio organizacional. ¿Por qué es tan importante este estudio dentro del propio plan de organización de la empresa? Con este análisis que vamos a comenzar a recorrer el día de hoy, es importante clasificar no solamente a través del perfil de cada persona que queremos que ingresen a la organización, sino seleccionarlos, mirar cuál es eh, digamos, cuáles son los conocimientos y la experiencia que nos pueden aportar dentro de la organización. Ya hemos analizado todo lo que tiene que ver con el tamaño, con los costos y con los procesos en la parte productiva. Ahora vamos a mirar esa misma estructura, pero en la parte de organización. Entonces, para tener claro cómo se realiza la estructura organizacional de una empresa, vamos a tener que mirar la distribución de los cargos, cómo van a quedar en cada una de las dependencias de las áreas, eh, cuáles van a ser sus funciones y cuáles van a ser sus procedimientos. Resulta que cuando Max Weber analiza las empresas, especialmente él comenzó su análisis de la empresa, pero desde el sector público. ¿Por qué razón? Porque era realmente el sector organizacional más importante que había en ese momento. Las estructuras privadas no le daban mucha importancia a la ubicación, a la distribución, al conocimiento administrativo de las organizaciones. Todo esto nace a raíz de la importancia que el Estado le da a la organización estatal, a la organización de las instituciones del propio Estado. Entonces necesitaban tener toda una jerarquía, todo un mando que pudiese responder por las diferentes situaciones que se planteaban al interior de cada institución gubernamental. Entonces Weber encuentra en ese análisis organizacional público que los empleados, que los propios mandos dentro de la empresa no tenían una jerarquización, una centralización, una descentralización en términos de no solamente tener un,
un director, sino que se pudiese distribuir el manejo de la organización en varios departamentos, ¿cierto? Entonces debe necesariamente partir toda la organización en cabeza de un líder que tiene la capacidad de realizar los cambios y adaptar la empresa en términos de la visión, en términos de lograr una unidad, una centralización y unas áreas de trabajo. Esto, digamos que termina con los roles de cada una de las estructuras directivas de la organización. ¿Quiénes van a estar al frente de la organización? ¿Quién la va a dirigir? ¿Qué tipo de funciones va a desempeñar ese rol? Por decir algo, el gerente comercial, el gerente administrativo, el gerente comercial. Entonces, cada uno de estos cargos tiene unos roles importantes para que haya un funcionamiento real de la organización. Hacer una especie de plano de, de la organización a través de lo que también llamó Weber un organigrama, que ya antes lo había planteado Fayol cuando se comenzó el modelo de organización administrativa. Entonces lo que hace Weber es decir, bueno, vamos a tener unos jefes, vamos a tener unos directores, vamos a tener unos departamentos que distribuyan las funciones, que realicen las funciones, pero también al mismo tiempo vamos a tener unos cargos totalmente operativos que responden a unas responsabilidades que, a pesar de no ser tan importantes en términos de jerarquía, son los que realmente logran que la empresa funcione o no funcione. Entonces vamos a llevar un control, vamos a buscar especializaciones y una formalización de cada uno de los cargos a partir de una cadena de mando. Entonces, para realizar una actividad que tenga como objeto el cumplimiento de un objetivo o meta, se requiere la cooperación o el trabajo en equipo. Por esto es importante analizar desde un comienzo que no es crear negocios individuales, que de hecho se pueden hacer, pero cuando uno tiene aspiraciones, cuando uno quiere mirar desde una perspectiva diferente el crecimiento de la empresa, tiene que buscar otras personas que le colaboren. La cooperación de esas personas nos ayudan a que nuestra empresa realmente tenga esa posibilidad de crecimiento. Entonces, como vemos acá en el cuadro a la izquierda, vemos que hay un líder y a partir de ahí se van distribuyendo unas funciones. Es difícil, por no decir que imposible, que una sola persona pueda lograr un resultado. Se requiere de la participación de otras personas. Y eso se da solo a través de una organización, de una estructura donde cada individuo responda por su trabajo, por su tarea, a partir de un jefe que es el que tiene la responsabilidad de obtener el resultado y la autoridad para que las órdenes sean cumplidas. Entonces, hay dos elementos fundamentales o una organización. La autoridad. Entre más alta sea la autoridad, mayor es su nivel. En la medida en que van bajando, van descendiendo dentro de la organización, va disminuyendo el nivel de autoridad. El nivel operativo realmente no tendría ningún nivel de autoridad, pero la responsabilidad va creciendo en la medida en que van aumentando los niveles hasta llegar a la responsabilidad del gerente, del director de esa organización. O sea, la autoridad
va aumentando en la medida en que vaya jerarquizándose la empresa y la autoridad va descendiendo también en esa medida. Entonces, la organización es una parte de la administración, es una función de la administración. La administración es el todo de la organización, pero a su vez se divide en determinadas actividades y una de ellas es la organización como elemento fundamental para tener una empresa sólida, para tener una empresa que responda por cada una de las funciones que se han establecido. Entonces, esa organización debe cumplir con los objetivos que se ha propuesto, ¿cierto? Con la participación de esas personas y con la distribución a través de normas y de procedimientos y de una jerarquía que nos va a entregar una responsabilidad directa y delegar esa autoridad a través de normas también que faciliten el cumplimiento de funciones. Entonces, bajo un conjunto de normas y procedimientos y una jerarquía que establece una responsabilidad directa que permite y delega autoridad. Es decir, la responsabilidad no se delega, pero la autoridad pueden asumirla otras personas. Entonces, lo que le decía yo, la autoridad, esta autoridad se puede delegar, pero jamás se pierde. Mientras que la responsabilidad sí pueden delegarla en otros cargos, en otros niveles. Esa estructura organizacional es la herramienta que utiliza la organización para conseguir los objetivos. Y esa estructura organizacional se traduce a través de unos puestos de trabajo. La organización debe distribuir las cargas de trabajo de acuerdo con las habilidades y destrezas de cada uno de los integrantes, decía Taylor en su teoría científica. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Taylor hizo el análisis de una empresa para establecer qué era lo que sucedía con la disminución de la productividad, encontró en su análisis que algunas personas tenían una sobrecarga de trabajo y otras no tenían ninguna, ¿cierto? Y entonces él decidió analizar cuál era la razón por la cual había ese desequilibrio al interior de la organización. Y encontró que eso se daba porque no había análisis de puestos de trabajo, sino que todo el mundo entraba a hacer lo mismo, a responder de la misma forma, y por eso se podían evadir responsabilidades. Mientras que si hay un puesto de trabajo, podemos analizarle, entregarle y facilitarle qué actividades va a realizar cada uno de ellos y cómo va a responder frente a las directivas de la organización. Entonces, en su teoría científica, Taylor planteaba que debe existir una selección científica del personal de manera que cada quien conozca lo que va a hacer de acuerdo con su capacidad. Él determina que no todo el mundo puede hacer lo mismo, que hay algunas personas con unas habilidades, con unas destrezas, con unos atributos que puede en un momento determinado lograr una mayor funcionalidad y responsabilidad en su cargo frente a lo que posiblemente existiría si no hay esa selección de cargos. ¿Y cómo se hace, cómo se traduce más bien esa organización? ¿Cómo se identifican los cargos? ¿Cómo se seleccionan los cargos? ¿Cómo se distribuyen los cargos? A través de un organigrama que es el mapa de la empresa.
que es la primera impresión que recibe la persona que llega y le muestran la organización. Cuando uno va a entrar a una empresa, lo primero que le enseñan, lo primero que le comentan es cómo está distribuida la organización. Entonces le señala, mire, este va a ser su jefe, arriba de esta persona hay el director, el gerente, va a tener estos compañeros, usted va a estar ubicado en esta parte y le hacen una descripción total de la empresa sin necesidad de hacer un recorrido físico, simplemente con el organigrama se puede entregar esa información. Se determinan esas líneas de autoridad y de responsabilidad. Pero digamos que para efectos prácticos, aparte del organigrama, existe un funcionograma. ¿Cuál es la diferencia entre el organigrama y el funcionograma? El organigrama muestra los niveles de las áreas o de las dependencias de la organización. El organigrama. Entonces, para señalar, este puede ser la gerencia. Aquí pueden estar la gerencia administrativa y la gerencia comercial. Aquí puede estar el departamento financiero, el departamento de compras y ventas y el departamento de producción. Y aquí podrían estar las secciones de contabilidad, de presupuesto, de recursos humanos, de compras o de ventas. Entonces hay una distribución, una delegación de autoridad y se puede señalar quién ocupa cada uno de esos cargos. Entonces aquí en el organigrama sería la gerencia, en el organigrama la gerencia y en el funcionograma el gerente, o sea, la persona. El organigrama es la dependencia y en el funcionograma quién ocupa ese cargo. O sea, en el organigrama es como algo más general y el funcionograma es como algo más Personal. privado. Entonces en Sí. el organigrama tenemos, vuelvo y te repito, organigrama, es el mapa de la empresa. Aquí está la gerencia. Mire que estamos hablando no de personas, sino de una dependencia. La gerencia administrativa, la gerencia comercial. En el organigrama, en la funcionograma, sería el gerente comercial y el gerente administrativo. Entonces estamos hablando de personas, ¿cierto? Y en el organigrama estamos hablando de dependencias. Esa estructura organizacional es lo que nosotros conocemos en la administración como el plan de recursos humanos. Ustedes siempre han escuchado a través de toda esta creación de empresas que todo se hace a través de planes. En la parte anterior, cuando veíamos la parte técnica de la creación de la empresa, veíamos un plan de operacional, ¿cierto? Dentro de ese plan operacional estaban qué se requería y qué funciones iban a desarrollarse dentro de ese plan operacional y se determinaban los procesos con los cuales se iba a producir un bien. Acá en esta parte estamos hablando de un plan de recursos humanos, que es la organización que define la estructura y el organigrama. Entonces se hace el estudio de cuántas personas hace falta incluir en la plantilla de la organización y cuáles son los perfiles que deben tener para poder adaptarse a la cultura de la empresa.
Nuestro primer paso dentro de esa creación de empresa fue la cultura de la empresa, la cultura organizacional, la cultura empresarial, porque se torna en un elemento fundamental conocer el perfil del empleado, no solamente para ubicarlo, sino para conocer si efectivamente se puede adaptar o no se puede adaptar a la organización. Recuerden que la cultura es la expresión de la imagen corporativa de la empresa y que somos nosotros al interior de la organización como individuos y como personas quienes vamos a darle una imagen a esa empresa. Aquí tenemos el organigrama funcional. Entonces aquí está en blanco. Entonces en esta primera parte, si ustedes lo están mirando, hay una jerarquía. Entonces aquí va a estar el líder, ¿cierto? Que es el que determina qué función va a desempeñar cada uno de sus asesores, de las personas que le van a colaborar. Entonces en esta parte, por ejemplo, podemos colocar un gerente administrativo, ¿cierto? En esta otra parte, un gerente comercial y aquí un gerente de producción, si se quiere, dependiendo. Ojo, por favor, no necesariamente todos estos, toda esta estructura, todos estos cargos son necesarios para su empresa. De pronto ustedes requieren o más o menos. Son ustedes quienes van a organizar. Si alcanzamos hoy, rápidamente, vamos a ir elaborando a mano alzada, así, una especie de, de, digamos, de organización que ya nos hemos imaginado. Entonces, vamos a mirar si alcanzamos hoy a hacerlo a manera de ejemplo de cómo organizarían, van a organizar ustedes su empresa. De cada dependencia, miren un organigrama, aquí sería gerencia general, gerencia administrativa, recursos humanos, que tendría aquí nómina y bienestar. Por ejemplo, aquí podría ser comercial, estaría el departamento de compras, el departamento de ventas y el departamento de, qué sé yo, de marketing. Entonces, vamos desarrollando, pero mire que cada uno va dependiendo. Este depende de este cargo o esa función, perdón, depende de esta, y a su vez de aquí, depende del gerente administrativo y el gerente administrativo depende de el gerente general. Esto que acabamos de aquí, de ver, esto es un organigrama vertical, mírenlo acá, ¿sí? Miren que es vertical, va de arriba, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, es vertical. Configura la estructura organizativa a partir de funciones, entonces volvemos a ver acá. Entonces, si esta es un área administrativa, todos los cargos que dependan de él son administrativos. Gerente administrativo, recursos humanos, bienestar, bienestar del personal o bienestar, y aquí, por ejemplo, la nómina. Si esta es un área comercial, aquí tendríamos compras, aquí tendríamos ventas, aquí tendríamos marketing. Entonces, configura la estructura organizativa y parte de un CEO, de un líder, ¿cierto? Que se divide en áreas o departamentos. Les decía, el departamento comercial agrupa a todos los especialistas en el departamento. Nosotros no podemos, y perdone que esté arriba y abajo, no podemos colocar aquí en la gerencia administrativa, aquí colocar recursos humanos y aquí el área de ventas, porque no tendría ninguna razón
a involucrar la parte comercial que pertenece acá al área de recursos humanos, porque según nosotros se pueden controlar mejor los vendedores o las personas que intervienen en ese proceso. No, cada una tiene una especialización. Se ordena según las capacidades de cada empleado con el objetivo de que todas las áreas funcionen bajo el enfoque global de la empresa y evitar inconvenientes que afecten a la productividad. Por eso les digo, uno no puede mezclar un área con otra área simplemente por cuestiones de carácter práctico. Entonces yo digo, bueno, la parte de, a ver, vamos a cambiar el tema. Vamos a dejar el área de compras en la parte de producción, porque finalmente quienes van a comprar los insumos van a llegar a producción y entonces ellos se van a encargar de distribuir. No, no porque hay una parte comercial que se dedica exclusivamente a comprar y vender los productos de la empresa. Sin embargo, si hay dinámicas laborales integradas, hay otras estructuras, ya las vamos a ver más adelante, que abren un poco más las barreras entre los departamentos y los equipos. ¿Qué se debe hacer? Ojo con esta parte. Para que ustedes elaboren o crean su organigrama. Primero, establecer la cadena de mando. ¿Qué es la cadena de mando? La jerarquía del trabajo. ¿Cuál es la responsabilidad de cada persona dentro de la organización? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Cierto? Entonces, es clave para facilitar la gestión de recursos humanos, porque recursos humanos, como veíamos anteriormente, está en un área, esa área permite el control de las demás áreas para que no haya en un momento determinado una evasión de responsabilidades. Todo esto que estamos haciendo también, y vuelvo y nombro al señor Weber, él dice, mire, el problema de los empleados, de los seres humanos inicialmente, que por razones de su propia subsistencia se transforman en términos de actividad en personas que ingresan a una empresa para realizar unas funciones, ellos deben adaptarse a la organización. Volvemos a la cultura organizacional. Deben adaptarse, deben responder a la organización que los contrató y debe respetar la jerarquía. Porque es que si no hay jerarquías, no hay orden y hay una anarquía. Porque cada quien haría lo que considerara conveniente de acuerdo a sus propios conceptos para responder a un cargo. Entonces, eso no es personal. Eso requiere que haya una organización que lo controle, que le indique qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. Entonces, existen algunas empresas que digamos, no tienen esa estructura, ese conocimiento y coloca varios jefes. Entonces uno termina teniendo el jefe del otro jefe. Yo no sabía a quién responderle. Entonces Weber dice, máximo, máximo, cada jefe debe tener 5 personas a cargo, pero máximo 5 personas a cargo para poder tener un control sobre ellas, ¿cierto? Pero las organizaciones actuales a veces, digamos, tienden a extenderse primero en jerarquías, creando las famosas direcciones y subdirecciones y departamentos, y a su vez cada departamento tiene unas áreas o unas dependencias
o unas secciones con otros jefes. Y esas secciones a su vez tienen otras áreas o departamentos. O sea, eso se vuelve un caos porque hay superiores de superiores. Entonces, lo más importante es, primero, organizarse con un mínimo de personas que estén en cargos superiores. Y a partir de ahí hacia abajo, estamos hablando en términos de eh, vertical hacia abajo, ¿cierto? Mírenlo acá. Ahí sí, organizarse. El segundo aspecto importante es segmentar los departamentos. Ya vimos acá la cadena de mando. ¿Quiénes son los jefes? Ahora, ¿cómo van a estar distribuidos los departamentos? Con una correcta segmentación de los departamentos y de los equipos, resultará más sencilla la creación de planes de carrera, de formaciones y la dirección de acciones segmentadas para determinados equipos o colectivos, en términos de empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay una buena segmentación de los departamentos? Pues que puede haber una confusión al interior del desarrollo de funciones. Tengo que tener claro cuáles son los departamentos que necesito. O sea, primero, recuerden que están las gerencias. Primero las gerencias. Después dirían los departamentos o las direcciones, ¿cierto? Y por último irían las secciones. Gerencia, dirección de departamento y luego sección. De acuerdo con ello, hago esa distribución dentro de la segmentación de los departamentos. Entonces, volvemos acá para que ustedes me van siguiendo. Estos son departamentos o direcciones. Ah, no, perdón. Esta es la gerencia, perdón. Esta es la gerencia y estas son las gerencias auxiliares. Entonces, gerencia administrativa, gerencia comercial, gerencia de producción. O Y sea que aquí, hay en los cuadros azules irían las cadenas de mando. sí, claro, estos son cadenas de mando. Todas estas son cadenas de mando. Todas. Miren que hay un nivel. Yo no puedo colocar, que a veces tenemos, digamos así, estas empresas que no conocen de manejo de organigramas y colocan aquí en este intermedio, por ejemplo, asesor, ¿cierto? El asesor va acá. Normalmente está entre el gerente y los gerentes auxiliares. En este nivel intermedio, bueno, pues aquí no lo tengo, iría el departamento de planeación o el departamento jurídico, ¿cierto? Acá. Y acá van las gerencias financieras y luego aquí irían en este nivel los departamentos, en este nivel las secciones. Mire que todos tienen que estar acá, ¿cierto? Al mismo nivel. Y por último, podrían ser las oficinas, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiera. Tampoco debo volver una burocracia, por eso se llama a esta organigrama, ¿cierto? Una burocracia, porque mire que esto se puede llenar en un momento determinado de una cantidad de cargos, ¿sí? Volvemos a la administración pública. La administración pública es burocrática, es una burocracia llena de cargos. Entonces si uno va donde esta persona le dice, no, mire, es que yo necesito la firma de este y la firma de este. Y este a su vez me dice, no, es que yo necesito la autorización de este señor y de este señor. Entonces se vuelve una burocracia. Entonces lo que él inicialmente pensó como una organización para el sector público se volvió una burocracia porque los jefes decidieron crear departamentos y secciones supuestamente para poder realizar sus metas o llegar a sus metas.
Profe, digamos, yo puedo poner ahí en la parte azul, digamos, gerencia general, en la otra, en el otro. Perdona que interrumpa de una vez, perdona que interrumpa de una vez. La gerencia general es esta solita, esta, Ah, no ok, más. entonces, Ahorita vamos a hacer al final un ejercicio. Esperemos que alcancemos y le dedicamos la segunda hora a hacer un ejercicio así. Ustedes lo montan como lo piensan y lo analizamos acá, ¿vale? Bueno, entonces, se identifican. Ahora, los departamentos también se deben identificar con el análisis de puestos para ver quiénes me acompañan dentro de cada departamento, dentro de cada dirección, dentro de cada gerencia, quiénes me van a acompañar allí. Entonces se identifican puestos y tareas, ¿ya? Y se crean familias. Familias de puestos es que están todos relacionados. Vuelvo y le repito, perdón, vuelvo y acá, es que quiero que me quede muy claro. Entonces, que esa es una familia de puestos. ¿Por qué? Porque aquí está la administración, miren que es administración. Aquí está recursos humanos, aquí está bienestar y aquí está nómina. Mire que todos tienen que ver con lo mismo. Por eso digamos que en términos de pedagogía, para enseñar administración, se habla de familias, ¿sí? De puestos y departamentos que funcionan de manera independiente. En términos de cada uno, es independiente para realizar su actividad. O sea, nómina es nómina, pero resulta que depende de recursos humanos y se lo debe consultar a recursos humanos, ¿cierto? Y todo esto, pues obviamente, sale del organigrama de la empresa. Se definen las tareas y responsabilidades de cada grupo de empleados o departamentos. Entonces, por eso, eh, cuando Weber encuentra que todo el mundo hacía lo mismo en una organización, pues eso facilita que cada uno se disculpe. No, eso yo no lo tenía que hacer, lo tenía que hacer tal persona o tal funcionario. Y al final nadie respondía. Entonces digo, no señor, vamos a darle a cada uno una actividad dentro de un departamento. Y entonces evitamos la sobrecarga de trabajo. Y todas toda esta distribución se lo debemos hacer a través de recursos humanos, ¿cierto? Es el que debe manejar todo el control de la organización. Entonces aquí está la gerencia administrativa y aquí está recursos humanos. Y un ámbito de control es la cadena de mando de, de una persona, el número de personas que tiene a su cargo, ¿cierto? Eso está definido por la dependencia o la independencia de cada empleado. Por ejemplo, una persona que posee un gran ámbito de control, muchas personas a su cargo, deberá dejar más autonomía a sus empleados, ¿cierto? O sea, yo no puedo controlar absolutamente todo. Por eso ni siquiera el gerente con toda y su jerarquía puede tener un control total sobre las actividades de la empresa. Debe buscar colaboradores que en un momento determinado le faciliten su trabajo y a su vez cada colaborador de gerencia debe tener dos o tres personas que le colaboren. Esto cuando ya va creciendo la empresa, ¿cierto? Inicialmente dijimos que mínimo vamos a arrancar con 10 personas, pero si de una vez queremos, que lo podemos hacer, establecer una empresa con 10 o 15 personas, lo podemos hacer. Lo importante es que tengamos claro qué hace cada una de ellas. Y la famosa visión global, el análisis de puestos, ¿cierto? Que comienza por los líderes o por los directores de área o por los managers hasta llegar a los niveles de abajo. Es muy relevante que el organigrama empresarial ofrezca una visión global y transparente de la compañía
a todas las personas del equipo. Si yo hago un organigrama confuso, un organigrama que ni siquiera yo lo entiendo, y yo lo único que hago es trazar lineecitas, eso me va a generar una cantidad de problemas, porque eso crea confusión, no solamente entre las personas que quieran conocer la organización, sino al interior de la organización con los empleados, ¿cierto? Debo conocer hasta dónde en un momento determinado yo me puedo mover. Digo mover porque resulta que dentro de las promociones de la organización, entonces yo puedo pasar de un cargo a otro cargo siempre y cuando responda a la experiencia y al conocimiento de ese cargo, ¿cierto? Entonces ahí es cuando hay de famosa concursos de ascenso. Un empleado de un área puede pasar a la otra, pero siempre y cuando demuestre sus conocimientos y su experiencia. Cuando en algún momento voy a mirar mi organigrama, pero lo miro como estrategia de negocio, alguien me puede decir, pero bueno, ¿qué tiene que ver el organigrama con la estrategia de negocio? Yo estoy vendiendo mi organización a través de una representación gráfica que me permite tomar decisiones. Voy a decir una cosa acá. Entonces, desde acá, desde esa parte comercial, yo puedo comenzar a vender mi empresa diciendo que tengo un área de compras, un área de ventas, un área de marketing y que cada uno tiene esta función y dentro de cada dependencia hay una cantidad de funcionarios con una serie de conceptos de conocimiento y vendo mi empresa, ¿cierto? Sin necesidad, repito, reitero, de tener que hacer recorridos físicos por las organizaciones. Entonces aquí vamos a mirar un primer bosquejo, una primera forma de eso que vimos allá arriba, la gerencia. Entonces aquí también tiene, por ejemplo, en este caso, en este organigrama, que es de un restaurante, una sección de contabilidad, ¿cierto? Aquí está un jefe de costos, mire que es contabilidad, un jefe de costos y presupuestos y la parte de almacén y el cajero, vea. Entonces está la parte financiera. Aquí en esta parte tenemos, para el caso de este ejemplo, una parte relacionada con el chef, con el cocinero y con el asistente de cocina, las famosas familias. Si se dan cuenta, las famosas familias. Tenemos un área de operaciones con el jefe de meseros, con la limpieza, con la, qué sé yo, con los, bueno, este es un organigrama que yo tomé relacionado con una organización hotelera. Aquí tengo un funcionograma. Este es un funcionograma. El gerente general es el señor Gabriel Ruiz. Mire que es diferente el el organigrama al funcionograma. Gerente general, ¿cierto? Y coloco, si quiero, de una vez el nombre. Tenemos un supervisor, que es el señor Jonathan Moreno. Tenemos un representante legal, el señor David Romero. Tenemos un jefe de talento humano, el señor la señora Natalie Cárdenas, unos capacitadores y unas diferentes áreas de caja con sus respectivos nombres. Entonces mire que ustedes pueden organizar su organigrama como lo consideren conveniente, siempre y cuando tengan claro, por favor, cómo lo van a hacer. No es llenarse de cargos, no es cruzar líneas. Estas son las famosas líneas de autoridad. Estos son líneas de autoridad, ¿verdad?
O sea que el señor tiene autoridad sobre el supervisor y sobre el jefe de talento humano. A su vez, el supervisor tiene un grupo de trabajo, el jefe de talento humano también tiene un grupo de trabajo y hay unos capacitadores para este ejemplo. Entonces, ¿cómo es la estructura de cargos? Necesitamos analizar cuál es el personal que yo necesito. Entonces hago una especie de relación. Necesito 2 directivos, necesito 3 ejecutivos, necesito 5 profesionales, necesito 10 personas operativas. Y las voy ubicando, míreme aquí al monachito de al lado, inicialmente en un borrador. El gerente, los asesores, recursos humanos, planeación, financiera, y los voy colocando en cuadritos hasta la parte operativa. Cada uno de estos cargos necesitan de un análisis de lo que yo quiero. Entonces, cuando ustedes hagan su presentación de la estructura de cargos, van a contar cuántos directivos tienen, cuántos ejecutivos, cuántos profesionales y cuántos operativos. Y luego lo distribuyen en su organigrama. ¿Qué hago acá en este caso para saber las necesidades de personal y quién puede ser directivo, quién puede ser ejecutivo, quién puede ser el profesional y quién puede ser el operativo? Un análisis de cargos. Y yo miro en mi empresa, ¿cierto? Y hago otro bosquejo donde digo, voy a tener una dirección de finanzas, voy a tener una dirección o gerencia, voy a tener un área de compras, voy a tener un área de recursos humanos, un área de producción, un área de control de gestión, un área de marketing, comercial, administración, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzo a analizar la hoja de vida de las posibles personas que vayan a ingresar a la empresa, ¿cierto? ¿En qué consiste esa revisión de la hoja de vida? Los conocimientos, si es bachiller, si es profesional, si tiene especialización y de pronto si el cargo lo requiere, esto ya es para grandes empresas, necesita una especialización o una maestría, ¿cierto? Inicialmente para comenzar solo profesionales. ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué experiencia en cuanto al cargo esa persona que va a ingresar? O sea, ¿qué cargos ha desempeñado iguales o parecidos para que yo lo pueda ubicar, lo pueda controlar y evaluar en su cargo? Entonces, ya es claro que necesito conocer qué va a hacer esa persona. Bueno, primero, ¿en dónde va a estar ubicado? ¿En qué lugar? Vamos a colocar aquí finanzas. En finanzas, ¿qué necesito de esa persona para que esté, por ejemplo, en contabilidad, en tesorería o en costos? Entonces, si es contabilidad, necesariamente, si no es como jefe de financiera, que necesitaría un profesional de finanzas o de administración. Si es para contabilidad, necesito un estudiante de contabilidad que tenga una determinada experiencia en este tipo de cargos. Luego de que miro su hoja de vida, entonces lo distribuyo. Esa persona tiene este estudio, entonces va para tal lugar. Esa persona tiene este conocimiento, lo envía a tal lugar. Y los distribuyo.
y luego le digo, bueno, cada uno de ustedes, aquí tiene su manual de funciones y aquí tiene su manual de procedimientos. El manual de funciones sirve para qué o por qué es necesario, porque le indica qué debía hacer cada una de esas personas dentro de la organización. Y el manual de procedimientos, cómo va a hacer o cómo va a cumplir o cómo va a desarrollar esa función. Entonces, este es el famoso plan de recursos humanos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su presentación, mi plan de recursos humanos es este. Necesito tanto personal, profesionales, necesito dos profesionales que me valen 1.200.000 y que voy a cancelarles prestaciones sociales de tanto. O lo voy a trabajar a través de salario integral. Entonces cada profesional me va a ganar 1.500.000, incluidas prestaciones sociales y todo lo de ley. Y la distribuyo, vea. El personal, cuánto necesito, en la parte laboral, cuánto necesito, cuánto voy a cancelar por recursos humanos, perdón, por seguro social, para cada una de las personas que tengo acá. ¿Cuánto me valen en total? Al final, ¿cuánto me vale el total de costos de personal? ¿Cuánto? ¿Me valen 10 millones, 50 millones? Ah, recuerden, se me olvidó. Esto es anual. Yo no sé si tenga aquí el de... No, no lo saqué. Se hace por persona, y luego por mes y luego por año. Al final sumo todos los valores y eso me da, por decir algo, 400 millones de pesos al año en mi personal. Y entramos al manual de funciones. ¿Qué me falta? Sí, terminemos el manual de funciones y el de procedimientos y luego hacemos el ejercicio de el organigrama por parte de ustedes. Bueno, entonces el manual específico de funciones y de competencias laborales es una herramienta de gestión del talento humano que permite establecer las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las empresas. Entonces, cada cargo, cada uno de los cargos, por favor, acá, o acá más bien, cada uno de estos cargos va a tener una función, cada uno, ¿cierto? Y vamos a determinar cuáles son las características del cargo, las competencias del cargo que conforman la planta de personal de la empresa, los requerimientos de conocimiento, de experiencia y competencia exigidos para el desempeño de estos cargos. ¿Qué insumos necesita para poder ejecutar los procesos de planeación, ingreso, permanencia y desarrollo del talento humano al servicio de las, bueno, aquí estamos hablando con Weber de las organizaciones públicas, ¿cierto? Entonces Weber planteaba que es necesario conocer la ejecución de los procesos de planeación, de ingreso, de permanencia y desarrollo del talento humano. Desde un comienzo se debe definir, ¿cierto? Dentro de un proceso de planeación, cuáles van a ser los requerimientos de ingreso, cuáles van a ser los requerimientos de permanencia. O sea, aquí también ya se está hablando de un control, que si la persona incumple, que si la persona no llega, en fin, para poder lograr que haya un desarrollo del talento humano al interior de la organización. Y aquí tenemos un ejemplo de un formato de cargos. Entonces, normalmente esta es la forma como se elabora un manual de funciones, ¿cierto? Entonces, se identifica el cargo, es lo primero que hay que hacer, qué parte de la organización o en qué parte de la organización está ubicada,
cuál es la misión de ese cargo o cuál es la naturaleza del cargo y cuáles son las funciones, sus estudios y su experiencia. Y ustedes pueden ver acá. Nombre del cargo, en este caso, gerente general. ¿De quién depende? Pues en este caso no aplica porque él es el máximo jefe. Departamento, ¿a quién pertenece este cargo de gerente? Al departamento. Aquí no tiene departamento tampoco, ¿cierto? Aquí colocamos gerencia porque digamos que este encierra, vamos a mirarlo acá, acá. La gerencia, ¿cierto? No está conformada por departamento, es un nivel superior. La estructura de la organización, pues aquí está, mírelo, el cargo de él estaría acá, aquí, este sería, y este es el organigrama de toda la empresa. Pero si aquí fuera gerente financiero, estaría acá. Si fuera del departamento de ventas, estaría acá. En fin, aquí está de quién depende y cuál es su área de trabajo. Misión del cargo. ¿Qué hace el gerente general? ¿Para qué vamos a nombrar a un gerente general? Para dirigir y coordinar toda la operación administrativa y comercial de la empresa mediante la gestión y optimización de los recursos humanos, financieros y físicos para asegurar la competitividad, la permanencia y el desarrollo del negocio. Para eso es necesaria esta persona, para que haya alguien que controle a toda la organización, ¿cierto? Que ejecute las políticas y los objetivos que se hayan determinado por la planeación estratégica. ¿Cuáles son las funciones del cargo? Bueno, aquí hay muchas, no me voy a poner a leerlas todas, voy a leer una o dos. Definir los niveles de autoridad y responsabilidad de todos los cargos de la organización. Entonces él determina, este gerente general, determina los niveles de autoridad de cada uno, ¿cierto? ¿Hasta dónde va la autoridad del gerente financiero? ¿Hasta dónde va la responsabilidad de ese gerente financiero, de ese gerente general, de ese gerente o de ese auxiliar o de ese profesional? Establecer, divulgar, promover y revisar la misión, la visión, los valores organizacionales y los lineamientos estratégicos. El gerente general debe mirar toda la parte estratégica de la organización, analizarla, verificarla, para ver si está funcionando o no está funcionando. Ahora, lo importante de este cuadro o de este formato es que todo lo que vaya a realizar debe quedar incluido acá. En este caso, él como gerente general. ¿Cuál es la formación que requiero para el gerente general? Una carrera universitaria en ingeniería industrial, en administración de empresas, como economista o algo similar. Debe tener 36 meses de experiencia y hasta 48 meses para ese cargo. Debe tener, bueno, digamos que lo más importante, porque este es un manual de funciones muy específico, ¿sí? Ya para empresas con algún nivel de experiencia. Entonces, para nosotros solamente nos interesa la formación, la experiencia y la competitividad, porque resulta que la administración moderna ya está exigiendo unos niveles de competencia. Entonces, no solamente viene la experiencia, sino cuál es mi competencia para poder cumplir con mis funciones. Y que
responsabilidad tengo yo en cuestiones de habilidad mental o de habilidad manual? En el caso del gerente, como habilidad mental, es el que planea el trámite en líneas generales y en detalle y toma las decisiones de la organización. En términos de habilidad manual, tiene mucha actividad que requiere de esa habilidad para dirigir la organización. Ya le digo, esto de aquí para abajo no es necesario. El que lo quiera hacer lo hace, pero no es necesario porque eso ya es para, sobre todo para empresas que manejan productos. Acá hay otro ejemplo de un manual de funciones, ¿cierto? Nivel asistencial, el empleo es un auxiliar administrativo, el código, el grado, el número de cargos, etcétera, etcétera. Al igual que en el anterior, tiene una parte, aquí la llaman propósito principal, aquí la llaman misión del cargo y en otras está la naturaleza del cargo. ¿Para qué fue creado ese cargo? Vienen las funciones y mire que aquí es más sencillo, conocimientos básicos, aquí, esta parte es la que ustedes tienen que hacer, ¿cierto? Conocimientos básicos, competencias y vienen los requisitos de formación académica, igual que en la otra parte, la experiencia y la formación académica. Entonces, aquí hay otro manual de funciones similar a la anterior, a este. Pero ya ven que tiene diferente estructura. Y por último vamos a ver el manual de procedimientos, que es un documento que brinda información respecto a las distintas operaciones que realiza una organización, empresa o un departamento específico. Es preparado por la propia empresa, donde es utilizado y se interrelaciona con todas las dependencias que vayan a trabajar con esa función. Entonces, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo muy simple, muy sencillo. La lámpara no funciona, entonces hacemos una pregunta. ¿Está enchufada la lámpara? Si no está enchufada, se enchufa la lámpara. Si sí está enchufada, entonces ¿por qué está quemada la ampolleta? Si está, si está quemada, entonces se cambia y si no, se compra una nueva. Entonces, mire que esto es lo más simple, lo más sencillo, pero aquí tenemos el que ustedes tendrían que hacer. El manual de procedimientos para el proceso de compras. Entonces, tenemos el paso, la actividad, el responsable y las dependencias que intervienen en ese cargo. 1. Recibe la solicitud de pedido. ¿Quién la recibe? La secretaria. ¿De dónde es la secretaria? Del departamento de compras. Segundo, elabora la factura de compra. ¿Quién la elabora? Una secretaria. Pero esta secretaria ya es del área comercial. Tercero, compra el bien. ¿Quién lo compra? El asistente. ¿De qué dependencia? De el área comercial. Entrega el pedido. ¿Quién? El asistente nuevamente del departamento de compras. ¿Y quién registra la compra? El auxiliar, pero ya del departamento financiero. Entonces, como ustedes ven, acá están todos los que en un momento determinado tienen relación con el proceso de compras. Aquí hay otros ejemplos de manual de procedimientos, ¿cierto? Entonces aquí es más sofisticado, mire que aquí va más desagregado, va con una serie de condiciones hasta llegar a la parte final. Aquí hay otro del Departamento Nacional de Planeación. Entonces aquí está por órdenes, por el ordenador del gasto,
y viene cada una de las actividades. Bueno, muchachos. Entonces, vamos a primero hacer unas preguntas con relación a todo esto que hemos visto en el día de hoy. Todo sobre la parte organizacional, que es lo que ustedes tienen que hacer. Primero, vamos a complementar esa información que acabamos de recibir. ¿En qué consiste esa complementación? Cuando hablamos de manual de funciones, no es que ustedes le vayan a hacer el manual de funciones a los 10 cargos que van a crear. Van a hacer solamente un manual, una sola, por ejemplo al gerente, por ejemplo al contador, por ejemplo al vendedor. Uno, por favor. Un manual de funciones. ¿Sí? No los 10 que estén ahí. No los 10. Si ustedes tienen gerente financiero, contador y auxiliar de contabilidad, solamente seleccionan a una persona y hacen todo ese proceso que acabamos de ver. Y el manual de procedimientos también es uno. ¿Por qué uno? Toman ustedes, a ver, volvamos al muñequito para que porque si no de pronto no me hago entender. Esperen un segundito, por favor. Acá, por ejemplo, este manual de procedimientos solo se lo hacen a un proceso. En este caso, al proceso de compras, en este que estoy haciendo yo acá. Ustedes lo pueden hacer. Si es por decir algo, a ver, ¿qué le digo yo? Un hotel. Entonces, la atención al cliente, cuando llega, cuando se lo llevan al cuarto, cuando una sola actividad, ¿cierto? Un solo proceso. Y cuando hablamos de cargos, un solo cargo. Entonces, aquí en este caso, el auxiliar administrativo, miren. Aquí era el gerente, aquí es el auxiliar administrativo. Miren. Entonces, seleccionan uno de los cargos y le hacen el manual de ese cargo y toman una de las actividades de este señor. Por ejemplo, a ver, pongamos acá al gerente. Entonces el gerente tiene que definir los niveles de autoridad y responsabilidad de todos los cargos de la organización. Esta es una función y esto es un procedimiento. ¿Cómo define los niveles de autoridad y responsabilidad, por ejemplo? Entonces, ¿qué haría él? Si fuera determinar niveles de responsabilidad, se llamaría el proceso. 1. Recibe información del señor de recursos humanos. 2. Analizan las hojas de vida de cada uno de los empleados. 3. Establecen las competencias y responsabilidades del cargo. 5. Hacen la evaluación de del cargo. Y por último, y entonces mire que es uno solo. Eso es lo que me quiero referir. A eso es a lo que me quiero referir. Entonces, ya hemos visto el día de hoy toda la estructura organizacional. Entonces, ustedes en este momento vamos a hacer un borrador, ojo, un borrador de la organización de su empresa. ¿Cómo va a quedar su empresa? Con un gerente financiero, con un gerente administrativo, con, qué sé yo, con un departamento de compras, con un área de tesorería,
con un área de recursos humanos, o sea, ¿qué es lo que han pensado ustedes con relación a su empresa? Entonces, repito, vamos a hacer ese organigrama borrador para mirar si comprendieron o no comprendieron lo que acabamos de ver el día de hoy. Y si tienen alguna duda, entonces son las 9:15, 9:15. Entonces, faltando 20 para, vamos a tomarnos 15 minuticos nomás, a ver qué tanto, 15 a 20 minuticos. Pues hagan el organigrama ya, si quieren háganlo en un papel, háganlo y cuando yo les pida, entonces lo suben aquí para que lo veamos todos, bueno, o háganlo en el computador, como quieran, como quieran. Y nos Profe, vemos yo en... tengo una pregunta, Sí, señora. pero igual, o sea, esto lo vamos a agregar a la empresa para la entrega final. Claro, todo esto, no el de hoy, esto es un borrador, pero esto que vamos a hacer hoy es lo que tienen que hacer finalmente en su empresa, claro. Claro, todo Ok. lo que tuvimos hoy lo tienen que hacer para su empresa. Todo. ¿Listos? Entonces nos vemos en 15 minutos, 20 minutos. Faltando 25, mejor dicho, nos vemos. Y comiencen a hacer su borrador.
Bueno, muchachos, ¿cómo van? Cuéntenme. No, profe, todavía no, por favor, denos un poquito más de tiempo, por favor. Bueno, nos va un poquito más de tiempo, a ver si alcanzamos hoy y si no, lo dejamos para mañana a primera hora. A ver, Una duda. Pues ¿sí? yo organicé mi organigrama en, bueno, dirección general, perdón, luego está recursos humanos, el área comercial, y yo puse en el otro área, puse logística. No sé si está bien tomarlo como un área completo. Logística, ¿en qué aspecto? Pues yo, ¿No es pues, nada comercial? es servicio. No le escucho, Daniela. Yo ofrezco un servicio. Por eso, ¿la logística no hace parte del área comercial? Pregunto. Daniela, Sí, señor. para mí, no sé. Es que mañana cuando tú me lo presentes, lo analizamos. Sí, o sea, tú me presentas el Pues es organigrama y lo miramos y entonces analizamos si corresponde al área comercial o es un área totalmente independiente de la parte comercial. Pues Pero yo lo dice logística en oficina, imagen y responsabilidad social, en dirección administrativa y producción. mm, bueno, por eso, como vamos a hacer lo siguiente más bien, avancen lo que más pueda hoy y háganlo en una hoja Excel, en borrador, no necesito nada pues así, porque eso ya es para el día de la presentación, pero sí necesito conocer cada empresa, cómo se va a ir diseñando. Entonces, háganlo hoy y mañana a primera hora. Profe, Entonces, sí, señora, sí, Caterine, profe, qué pena una pregunta. sí, señora. Los auxiliares de servicio generales y la celaduría, por ejemplo, ¿van en algún ítem en especial? O sea, o Mantenimiento, ellos van, por ejemplo, en recursos yo tengo humanos. entendido que se llama mantenimiento o servicios generales, Caterine, Y ahí va incluido celaduría y todo eso. todo. Ah, perfecto. Pero tú no colocas celaduría ni nada, sino llamas servicios generales. Y cuando tú me lo General. presentes, me dices quiénes están dentro de ese área de mantenimiento. Ah, Sí, perfecto. Listo, profe. exactamente, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, ¿quién más tiene preguntas, por favor? Antes de. Yo, profe, entonces toca hacerlo hoy en una hoja Excel. ¿Sí, señor? ¿Quién va para mañana? Mañana, pues para que tengan más tranquilidad y más tiempito. Dejémoslo para Listo. mañana. La presentación en borrador. Ojo, no necesito ni colores ni cosas. No, pues una presentación bien realizadita, no una presentación, una hoja Excel. Y ustedes me explican por qué dividieron, clasificaron esas dependencias. Y que recuerden que es jerárquico, que hay líneas de autoridad, que yo no puedo colocar el vendedor en el mismo lugar del gerente general, por decir por colocar un ejemplo, ¿cierto? Sino que los gerentes todos están a un nivel, los directivos todos a un nivel, los operarios todos a un nivel, los profesionales todos a un nivel. Eso es lo que se quiere para que quede bien organizada la empresa, no que quede toda desorganizada y mal presentada. ¿Listos? Preguntas. No, ninguna, profe, gracias. No, profe, ninguna gracias. Bueno, entonces nos vemos mañana y bien presentadito. Comenzamos desde las 8 de la mañana a hacer las presentaciones de las en borrador. Ojo, no necesito una cosa muy elaborada. Si lo quieren hacer, pues bueno, de una vez. Recuerden que esa parte es fundamental para su presentación de la parte del estudio técnico. ¿Listos? Entonces, para que antes de, si tienen alguna duda, las dejamos claras el día de mañana. Bueno, No, profe. bueno, listos.
Entonces nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao, profe, muchas gracias. Hasta Chao. mañana. A ustedes. Ah, profe, bendiciones. Bueno, lo mismo.